tratamientos, todo esto para que ella mejore. Señor, te pedimos todo esto, Señor, y que se haga tu voluntad. Y no estamos aquí para exigirte, para demandarte, porque no somos nosotros dioses. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus siervos. Estamos a tu servicio. Pero Padre, pedimos que obres en el corazón de esta joven. Que ella, Señor, pueda tener una fe verdadera, salvífica. Y que, Señor, pues, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Fortalece a mi hermano. Señor, pues no permitas que esto sea causa de que él, Señor, pues te eche en cara o te culpe a ti de lo que ha pasado con su hija, sino que el Señor siga gozoso, pidiendo por ella, esperando a tu respuesta y aceptando tu voluntad, sea la que sea. Pero Padre, aquí estamos, Señor, y en esta hora también pues pido por mi vida. Pido que me ayudes, Señor, a enseñar tu palabra, a predicarla, Señor, fielmente para que tu iglesia, para que tus santos sean edificados, Señor, y puedan conocerte aún más, Señor, a profundidad. Y que yo no me pare aquí para hablar sobre mi propia vida, mis experiencias, mis opiniones, sino que esté aquí yo para exponer tu palabra fielmente. Usa a este hombre tan imperfecto, este hombre pecador, que es indigno de estar aquí detrás de este púlpito, Señor, úsalo para tu gloria y no para la gloria mía. Pero Padre, pido que hables a la vida de mis hermanos, a la vida de los jóvenes, de los niños, y queremos, Señor, mostrar reverencia ante tu palabra y ante tu persona. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y el 2. Solamente serán 2 versículos el día de hoy. Mis hermanos, este libro vamos a ver que nos va a hablar de una mujer no judía que sería la parte de la gran dinastía de los reyes de Israel, comenzando con el rey Saúl hasta el rey de reyes Jesucristo. Este es uno de los más preciosos libros de la Biblia, mas no se sabe con certeza quién fue el autor. Es una historia tan maravillosa y hoy mi familia ya la hemos estudiado todo lo que es el libro de Ruth y pues es algo que vamos a ver cómo es que Dios obra, cómo es que Dios muestra su gracia, su misericordia para con aquellos que no merecen el perdón ni la adopción de él. Pero se cree que Ruth vivió en el año 1100 antes de Cristo, ya que ella sería la bisabuela del rey David. Pero mis hermanos, la teología de este libro se centra en la doctrina de la providencia de Dios. Y en la Biblia, la providencia divina de Dios se refiere al cuidado, el gobierno y dirección soberana de Dios sobre toda su creación y la historia, asegurando que todo lo bueno y lo malo llegue a suceder. ¿Con qué propósito? Para cumplir sus propósitos perfectos y buenos, no por casualidad, sino como parte de su plan de gracia para la redención de la humanidad, proveyendo y perseverando a su pueblo en el camino a la gloria. Pero en ciertos sentidos, Dios parece estar extrañamente ausente en esta historia o aquí en este libro. Si bien los personajes hablan a veces de Dios y a menudo del Señor, pero el libro no contiene profecías, apariciones divinas o milagros como lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos miramos que los apóstoles, ellos llegaron a hacer ¿qué? Grandes señales y milagros, prodigios, mediante el Espíritu Santo. Pero aquí no vamos a ver nada de eso. Aquí lo que vamos a ver es que cómo es que Dios, de una forma tan especial, obra a través de su misericordia en personas o con personas ordinarias para su gloria. Es lo que vamos a ver, cómo es que Dios obra a través de personas ordinarias
común y corrientes, mostraron su poder, su misericordia. Pero vamos a ver qué es lo que dice el versículo 1. Dice lo siguiente, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Estos eran en los días que gobernaban, dice los jueces. Sitúa esta historia durante un tiempo a lo que dice Jueces 21-25. Está aquí al otro lado de la página. Dice Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es lo que dice ahí. Dice que en estos días no había rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. Dios le dio un rey a su pueblo porque ellos pidieron un rey como lo tenían las demás naciones. Y Dios pues les da un rey y el primer rey fue el rey Saúl. Dice que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto lo dijo el autor desconociendo en un tiempo de decadencia espiritual nacional que llevaba a la idolatría e inmoralidad, que provocó a Dios a traer un castigo sobre Israel. ¿Por qué? Por romper el pacto con él. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron mujeres paganas como sus mujeres. Eso es lo que ellos hicieron. Por eso es que en esos días hubo hambre en la tierra. También es posible que la hambruna en la tierra en esa época haya sido parte del juicio de Dios sobre su pueblo por su apostasía. Al irse tras de Baal y Astarot, fueron dioses paganos. El pueblo de Israel cometieron el pecado de apostasía, hicieron un lado a Dios y se fueron tras Baal y otro dios pagano, Astarot. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a Jueces. Capítulo 2, versículos 11 al 15. Jueces 2, 11 al 15. Aquí sobre el versículo 11 en mi Biblia dice apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron? Y sirvieron a los Baales. Aquí vemos que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, hicieron lo que era malo ante los ojos de Jehová. Ellos llegaron a un punto, mis amados, de pecado. Ellos sirvieron a los Baales, a dioses paganos. Dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira ¿a quién? A Jehová. Así que aquí vemos que la idolatría, cuando nosotros como seres humanos adoramos algo más que no es Dios, eso provoca, mis amados, ira a Jehová. Y no me quiero enfocar en cómo los católicos romanos, ellos pues sí muestran mucha reverencia ante sus imágenes y todo esto, pero mis amados, nosotros como creyentes podemos llegar a un punto de adorar otras cosas que no sean Dios. Por ejemplo, nuestra propia vida. Podemos nosotros amarnos nosotros mismos, idolatrarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Por causa de la vanidad, del orgullo, de la altivez, de la soberbia.
y esto puede provocar ira en Jehová. Eso es pecado. Y no quiero decir que por hacer esto Dios nos va a consumir o vamos a perder la salvación, sino que esto Dios, mis amados, Dios detesta la idolatría. Podemos idolatrar también ¿qué? Los bienes terrenales de esta tierra, los lujos, las cosas materiales. Podemos deleitarnos, adorar, codiciar las cosas de este mundo, y esto ante los ojos de Dios, mis amados, está mal. Pero aquí vemos que los hijos de Israel, ellos habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ese mismo Dios que los había sacado de donde, de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor de Israel, a los cuales adoraron. Imagino que en ese tiempo ellos les rendían sacrificios, tipo de ofrendas a estos dioses paganos, y la adoración de ellos hacia estos dioses paganos provocó la ira de Dios. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera dice que salían, la mano de ¿quién? De Jehová. Estaba contra ellos para bien o para mal. Para mal. Aquí vemos que, mis amados, en cuanto estos hijos de Israel le dieron la espalda a Jehová, dice que la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Es un Dios injusto? No es un Dios injusto. Ellos merecían eso y más. Por su rebelión, por su traición a su Dios. Y aquí vemos, mis amados, que dice que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaron. Aquí vemos quién es el Dios de la Biblia. Es un Dios, mis amados, con quien no podemos jugar nosotros ni podemos burlar. Pero ¿qué fue lo que causó el mismo juicio de Dios? Regresemos allá a Ruth. Vamos a releer el versículo 1 de Ruth. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Esa hambre, la hambruna, fue causada por Dios mismo. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Por resultado, una familia de la ciudad hizo lo que le parecía bien a sus ojos y se fue de la tierra prometida para vivir en los campos paganos de Moab. Aquí vemos a este hombre, su familia, que eran de la tierra prometida, donde Dios los había puesto. Ellos se habían ido a vivir en los campos paganos de Moab, donde las perspectivas económicas parecían mejores. Los moabitas eran descendientes de los hijos de Lot, producto del incesto al tener relaciones sexuales con su hija la mayor. Lot tuvo relaciones sexuales con su hija la mayor, y de ahí vinieron los hijos. De ahí vinieron los moabitas. Eso lo pueden leer en sus casas. Está en Génesis capítulo 19. Pero la relación entre los moabitas e Israel no eran de tan buenas las relaciones de ellos.
y Dios había prohibido que ellos nunca entraran en su congregación. En Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos habían sido descendientes del producto del pecado. Lot y su hija habían producido a los moabitas. Y Dios los tenía como enemigos, porque Dios había prohibido todo esto. Pero en la escritura nos dice que este hombre llevó a su familia a Moab. ¿Esto fue una mala decisión o buena? Fue una mala decisión. Se fue de su nación que Dios le había dado para que ahí morara, para ir afuera a otra nación donde había de abundancia de alimento, mas no era la tierra de la promesa. Versículo 2 dice lo siguiente. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y él es su mujer Noemí. Hermanos, fíjese qué es lo que significa este nombre. Elimelech significa mi Dios es rey. Un hombre con este nombre no debió haber dejado el reino o la tierra donde su Dios es rey. Y él se fue. ¿Por causa de qué? De la hambruna. Él se fue de la tierra donde su Dios es supuestamente el rey. Esta mala decisión hacía a este hombre indigno de llevar este nombre, pues el acto era tan indiferente e hizo lo que bien le parecía porque en aquellos días no había rey en Israel. No había rey todavía en Israel, pero había un rey supremo sobre todo, que era Dios. Este hombre, Elimelech, no consultó con Dios ni lo tomó en cuenta por la razón que Elimelech, sus pensamientos y sus caminos le parecieron los correctos. Él pensó que estaba bien dejar la tierra prometida para irse a dónde? A Moab. Pero ¿qué es lo que dice Isaías 55, versículo 8? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso es lo que Dios ha dicho en Isaías 55, versículo 8. Hermano, ¿puede revisar la leña, por favor? Pero aquí vemos que este hombre no consultó, ni preguntó, quizás ni oró a Dios para preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? En medio de esta hambruna, yo y mi familia estamos padeciendo hambre, estamos tan necesitados. ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos de esperar a tu tiempo para que tú nos des alimento? Mis hermanos, ¿acaso nosotros, sabiendo que Cristo es quien debe gobernar nuestras vidas, actuamos como si Él no fuera nuestro rey? Yo creo que a veces llegamos a un punto que se nos olvida que Cristo es nuestro rey, no solamente Salvador. Y a veces nos dirigimos y vamos caminando en esta vida, en este caminar, olvidándonos que Cristo es quien debe gobernar nuestras vidas. Hacemos y tomamos decisiones como si Él no fuera nuestro rey y solamente nuestro Salvador. Muchos predicadores dicen que el ser humano quiere a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Muchos lo quieren solamente para que los salven, pero no quieren a alguien que gobierne sus vidas. Mis hermanos, Cristo debe gobernar completamente nuestras vidas. Cada pensamiento, cada acción, cada deseo, cada decisión. Cristo debe gobernar nuestras vidas. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 13 y 14.
Dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Mis hermanos, algunos consideraban a Pablo como un loco, posiblemente debido a su testimonio de seguir predicando de Cristo a los perdidos a pesar de su sufrimiento. Bien sabemos que Pablo dice que él había pasado hambre, desnudez, fríos, persecución, traición de los hermanos. Quizás por eso muchos pensaban que él estaba completamente loco. Quizás miraban cómo es que él era apedreado, encarcelado. Aquí Pablo les responde que todo lo que hace es para la gloria de Dios y por el bien de los demás. Cuando él dice esas palabras, porque si estamos locos, es para Dios, es para su gloria, es por Cristo, es por mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y todo esto lo hago para la gloria de Dios. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el contexto bíblico, constreñir del griego, suneko, significa ser impulsado, gobernado u obligado por el amor de Cristo a actuar, no por coacción externa, sino por una fuerza interna poderosa que surge de su sacrificio, motivándonos a nosotros, mis hermanos, a vivir para Él y para los demás, dejando al lado el egoísmo. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Porque si el amor de Cristo nos constriñe, si el amor de Cristo nos impulsa, nos gobierna, nos obliga a hacer todo lo que hagamos para su gloria y para los demás, es Cristo haciendo esto en nuestros corazones y no el hombre. Este versículo introduce la idea de que el amor de Cristo es una fuerza tan poderosa, mis hermanos, que motiva o debe motivar a los creyentes, llevándolos a comprender que la muerte de Cristo por todos significa que todos han muerto a su vida anterior para poder vivir para Él, quien murió y resucitó por ellos. Es lo que Pablo dice, que ahí que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos gobierna, nos obliga a actuar de una manera diferente a la del mundo. Todo lo que hagamos, mis amados, es pensando en Cristo. Pensad en Él. Considerad a aquel que murió por nosotros. El amor de Cristo, mis amados, es lo que nos obliga a servirle a Él. Su amor es lo que debe reinar en nosotros. Y lo que reinó en Elimelech fue su bien parecer y no la voluntad de Dios. Él se fue de la tierra prometida, llevó a su familia a una tierra, a una nación pagana, sin consultar a Dios. Aquí miramos, mis amados, que Él no dejó que Dios reinara en su vida, Dios gobernara en su familia. Es lo que significa Elimelech. Mi Dios es rey. ¿Pero acaso él actuó como si Dios fuese su rey? No. Regresemos ahí a Ruth. Estamos todavía en el versículo 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Noemí significa deleitosa y se relaciona con lo que dice el Salmos 16, versículo 6. Dice de esta manera. Salmos 16,
versículo 6. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto describe generalmente la tierra prometida a Israel. Aunque Elimelech y Noemí tenían nombres reverentes que mostraban reverencia y asombro y adoración a Dios, ellos estaban insatisfechos con el lugar que las cuerdas de Dios les había asignado. Era quedarse en donde ellos estaban. La voluntad de Dios no era que ellos se fueran a Moab. Hermanos, en todo el mundo existen cristianos donde no todo es fácil. Ellos viven sabiendo que ahí es donde Dios los ha puesto para predicar el evangelio, para compartir el evangelio, para proclamar a Cristo. Aunque sus cuerpos físicos mortales padezcan sufrimiento por Cristo, ellos están satisfechos de habitar en esos lugares, mas ellos no huyen de ahí. Podemos ver, mis hermanos, como en Chiapas, en lugares de México, muchos cristianos son echados de sus ranchos, pueblos, aldeas, por haber creído en Cristo Jesús. No es que ellos huyan de la persecución o del vituperio, sino que ellos son echados. Podemos ver en África, en la India, en Asia. Hay hermanos, personas que han creído al evangelio. Y mis hermanos, ellos experimentan ¿qué? Vituperio, odio, persecución. Pero ellos están firmes en el evangelio. Ellos no huyen como huyó este hombre Elimelech. Él solamente huyó ¿por qué? Por el hambre, por la hambruna. Y hay cristianos, mis amados, que padecen mucho más que eso y ellos permanecen firmes en la nación en donde Dios los ha puesto. Siguiendo haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. Nuestro hermano Daniel, el americano que vivía en la India, él ahí pastoreó por muchos años, evangelizó, se casó con una mujer de la India, tuvieron ¿cuántos hijos, amor? Como 6 o 7. Pero saben que él fue deportado de la India y lo echaron de regreso a Estados Unidos. Pero no es que él huyó, sino que él fue deportado. Quizás por la oposición del evangelio, porque en la India, mis amados, pues hay mucha oposición. Y cristianos hay pocos. Pero esos hermanos están firmes y están ellos siendo fieles a Cristo. Elimelech, por el otro lado, mis hermanos, huyó por causa de la hambruna que había en su tierra, mas no puso su confianza en su Dios. Le faltó fe y no creyó en la providencia de Dios. Él no le creyó, no se esperó para ver qué es lo que la hambruna o qué es lo que Dios iba a hacer en medio de esa hambruna. Y fue impaciente. Nosotros a veces actuamos como Elimelech. Nos encontramos en una situación difícil, rodeados de problemas, y queremos hallar solución al problema por nosotros mismos y no esperamos a la providencia de Dios. Quizás Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nos quiere enseñar algo. Quizás Dios quiere que maduremos en la fe, que dependamos más de Él y no de nosotros mismos. ¿Y qué queremos hacer? Queremos huir. Y en vez de pedirle a Dios que nos permita, que nos ayude a estar firmes y a depender de Él, ¿qué es lo que le pedimos? Señor, sácame de este problema. Señor, trae una solución. Y no le pedimos, Señor, fortaléceme. Hazme más fuerte. Que mi fe aumente más para que yo pueda depender aún mucho más de ti. Este hombre de esa manera actuó. Mis hermanos, cuidémonos de no caer en este grave pecado. Es pecado en dudar de lo que Dios puede hacer en medio de la necesidad, en medio del dolor, de la tristeza. Es pecado no creerle a Dios.
¿Podemos nosotros dudar de la providencia de nuestro Dios y llegar hasta el punto de solo creer en Él y no creerle a sus promesas? Es un grave pecado, solamente creer en Dios, pero no confiar en Él. Vamos a Mateo 6. Este hombre, Elimelech, me imagino que él pues estuvo afanado, preocupado. ¿En qué voy a hacer? ¿Qué es que mi familia va a comer? Mujer, hijos, vámonos a Moab. Y no le dijo a su familia, vamos a orarle a nuestro Dios, a nuestro Rey. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Mateo 6, versículos 25 al 34. Dice que conocemos muy bien estas escrituras. Dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Elimelech mostró rasgos de ¿qué? De afanamiento. Pero Cristo nos dice a nosotros, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Elimelech estaba preocupado por estas cosas. ¿Qué es lo que él iba a comer, a beber, él y su familia? Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Cristo, mirad las aves del cielo. Miren a los pájaros, a las aves, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Cristo dice, miren los pajaritos. Ellos no tienen que elaborar como el ser humano, trabajar en su rancho, en el campo. Dice, Dios mismo las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Cristo. ¿No valen mucho más sus vidas de ustedes que las vidas de las aves? Y Cristo, mis amados, está aquí. Es como tipo reprensión a los discípulos. Como hombres de poca fe, ¿no creen que Dios pueda alimentarlos? ¿No creen que Dios pueda proveer todo lo necesario para sus vidas? Miren los pajaritos. Ellos no tienen que hacer nada, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que yo me afane, mis amados, yo que estoy de baja estatura, que yo me afane, me preocupe por quizás querer estar más alto, ¿de qué sirve? Yo a veces le digo a mi esposa, quisiera estar un poquito más alto, y me dice, amor, pero Dios así te hizo. ¿De qué te preocupas? Eres bajito de estatura, así te hizo Dios. Y es lo que Cristo dice ahí. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Con seriedad, dicen los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo dice que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios, pues Él pone las hojas en los árboles, las hojas en las plantas, en las hierbas, ¿no creen que Dios pueda proveer vestimenta para ustedes? ¿Es lo que dice Cristo para nosotros? ¿De qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Si nuestro Padre Celestial sabe, mis hermanos, de qué tenemos necesidad. Es una diferencia pedir lo innecesario que pedir lo necesario. A veces quizás le pedimos a Dios un trabajo donde nos paguen muy bien.
¿Y por qué no pedirle a Dios, Dios, dame solamente o ponme donde tú quieras que yo trabaje, pero que sea solamente lo necesario? Cristo los reprende duramente, dice, hombres de poca fe. ¿Elimelec actuó como un hombre de poca fe? Sí, porque él se fue de su tierra, se fue a morar a donde, a Moab, a una nación pagana. Y no solamente él, se llevó a su mujer y a sus hijos. Así que si nosotros estamos afanados, preocupados por qué es lo que vamos a comer, beber, vestir, estamos actuando como hombres y mujeres de poca fe, no creyéndole a Dios, no creyendo en la providencia de nuestro Dios. No os afanéis, dice otra vez Cristo. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cristo aquí estaba hablando a quienes, a judíos. Él les dice, aquellos que no son judíos, los gentiles buscan todas estas cosas porque ellos están sin Dios. Ellos todavía no han llegado a ser hijos de Dios por haber creído en Cristo. Y Cristo le dice a sus discípulos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mis hermanos, tú y yo no debemos de actuar como hombres o mujeres de poca fe. Dejemos eso para los de afuera, los incrédulos, los que están sin Dios, porque ellos ciertamente buscan todas estas cosas y más. El que no está en Cristo, los que no son hijos de Dios, están tan afanados, preocupados, muchos de ellos teniendo buen sueldo, sus casas pagadas, todo pagado, y ellos quieren más y más y más. Nunca se llenan. Ahí vemos que ellos tienen la avaricia. Dejemos lo que dice ahí Cristo para aquellos los de afuera. A nosotros no nos conviene estar viviendo afanados, preocupados. Vivamos, mis amados, dependiendo, creyéndole a Dios. Sabiendo que si estamos en necesidad, si estamos padeciendo enfermedad, algún sufrimiento, alguna prueba, aflicción, confiemos en el Señor. ¿Quién nos va a ayudar? Y Él traerá la solución. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mis hermanos, Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro proveedor, bien sabe lo que tú y yo necesitamos y lo que no necesitamos. En este país, a veces sacamos bolsas de ropa que ya no nos ponemos y la regalamos. Aquí yo creo que a veces en este país, mis amados, compramos de más. No es por necesidad, sino es por el yo quiero esta camisa, yo quiero este vestido, yo quiero estos zapatos, y no es solamente por necesidad, sino que lo hacemos porque podemos. Y a veces son cosas innecesarias. Y se van aumentando y se van cayendo abajo del ropero, del closet, y ya nunca nos acordamos de tal camisa o pantalón y llegamos a decir, este pantalón tiene años que no lo veo, ni me acordaba que lo tenía. No quiero poner a mi esposa en vergüenza, pero eso le ha pasado a ella. Y a mí también. Ropa hasta mero abajo del closet. Y ni sabíamos que lo teníamos. Eso llega a suceder. Amontonamos ropa, zapatos, y a veces tiramos zapatos. Así que estamos bien o mal. A veces estamos mal.
Así que dice Cristo, pero vuestro Padre Celestial sabe que de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas si son necesarias. Mis hermanos, esto aquí derrumba el evangelio de la prosperidad. Ellos te enseñan y te predican que tú debes de darle a Dios 100, $1,000 y Dios va a multiplicar lo que tú le des. Yo digo, ¿qué es lo que hacen con esos textos? Cristo claramente le dice a sus discípulos y a nosotros, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de esta tierra, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el contexto es que Cristo está dejándoles entender y saber a ellos que si son necesarias, que si ellos necesitan comida, bebida, vestimenta, si primeramente ellos buscan el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas por Dios. Dios va a proveer lo necesario. Dice Cristo otra vez, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí Cristo les dice otra vez, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Elimelec, ¿cómo actuó? Afanoso, preocupado, independiente de Dios. Dudó de la providencia de Dios, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, vamos ahí. Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 7. 5 al 7, perdón. Miren el contexto. Desde el versículo 1 dice el apóstol Pablo. Él está hablando de que los hermanos estén regocijados en el Señor siempre, no a veces. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de queja, de duda, dice toda acción de gracias. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo está claramente hablando acerca de no estar afanados igual que Cristo. Cristo nos dijo en Mateo 6, Pablo, ahora inspirado por el Espíritu Santo, él también escribe esto a los hermanos en Filipo.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Mis hermanos, cuando estés en necesidad, cuando estemos en necesidad, me incluyo, debemos de qué? No ser afanados, preocupados, ansiosos, sino traer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y qué? Y ruego, con acción de gracias. Eso es un modelo a seguir, a orar. Sí, Señor, estoy en necesidad de alimento, de más trabajo, no para afanarme. Pero, Señor, tú conoces lo que yo y mi familia necesitamos. Señor, te ruego que se haga tu voluntad, pero te doy las gracias. No con queja, no como oró esta mujer, Cristín de Clario, pidiendo por aquel cantante que murió, ¿cómo se llama? Melgar, Julio Melgar. Ella le dijo a Dios, te pedimos por esto, lo otro, por sanidad, no tendremos un no por respuesta. Esta mujer que se dice que es supuestamente creyente cristiana, le está demandando a Dios y le dice, no tendremos un no por respuesta. ¿Qué tipo de oración es esa? Pablo aquí claramente dice con acción de gracias. Ella hubiera orado de esta manera, hubiera dicho, Señor, te damos gracias por Julio. Señor, si es tu voluntad, sánalo y te damos gracias por el tiempo que lo permitiste estar en este mundo, en esta tierra. Si es tu voluntad que él parta con el Señor, que así sea. Si tú quieres que él permanezca en esta tierra, que así sea. Gracias, Señor. Amén. Pero esta mujer, supuestamente cristiana, dijo, no tendremos un no por respuesta. Es como que Dios, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y punto. Eso es una oración pecaminosa de orar. Es un ejemplo tan erróneo. Haciendo esto, ¿qué? ¿Qué va a suceder? Dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo está, mis amados, centrado en Cristo. Todo es por medio de Cristo. Todo es para Cristo. Todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Dependemos de Dios. Elimelech, pues él no estaba en paz con Dios. Quizás su entendimiento, quizás su corazón de él no estuvo en paz. Y él, pues, sus pensamientos estaban ajenos a la voluntad de Dios. Él se fue de la tierra prometida a la tierra de Moab. Quizás su corazón se fue turbado, preocupado, diciendo, ¿qué voy a hacer? Me voy para Moab con mi familia. Pero mis hermanos, aquí, esto es algo glorioso. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios da la paz a los que llevan sus afanes y preocupaciones a Él. Dios nos dará esa paz. Dadas ciertas circunstancias en la vida, la ansiedad es comprensible, ¿sí o no? Como creyentes, ¿vamos a seguir nosotros ansiosos, dudosos, no creyéndole a Dios, no esperando al tiempo de Dios? Somos imperfectos. Seguimos siendo pecadores, pero justificados por la fe en Cristo. Sí, la ansiedad es comprensible. Cristo mismo, mis amados, comprendió esto. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
desde el versículo 14. ¿Está frío aquí o soy yo? ¿Eh? Tengo las manos frías yo. Dice el versículo 14 ahí de Hebreos 4. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. No hay necesidad de ir nosotros ante un sacerdote humano, de carne, para ir a confesar nuestros pecados con Dios Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Es quién? Jesucristo hombre. Pero aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra de Dios dice que Cristo en todo fue tentado, mas no pecó. Jesucristo, mis amados, conoce nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él las experimentó. Cristo, siendo Dios encarnado, Cristo siendo 100% hombre, 100% Dios, Él experimentó la tentación, la traición, el vituperio, cansancio, hambre, sed, soledad, temor, desamparo. Porque tú y yo lo íbamos a experimentar. Así que la ansiedad, la duda es comprensible, ¿sí o no? Todo eso es comprensible. Cristo bien sabía que tú y yo, mi hermano, íbamos a experimentar todo esto. Él, mis hermanos, se compadece de nosotros. Por esa razón es que Él es nuestro abogado para con el Padre. Si pecamos, recordamos que tenemos a un abogado para con el Padre, es Cristo. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Gloria a Dios que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, mis hermanos. Cristo. Tú y yo no hemos experimentado la crucifixión. No hemos experimentado todavía la muerte. Cristo experimentó eso y más. Cristo experimentó ¿qué? La ira de Dios en la cruz del Calvario. Cristo experimentó el peso de nuestros pecados sobre Él al momento de ser crucificado. Experimentó el abandono del Padre en la cruz del Calvario. Los clavos, los latigazos, las espinas en su cabeza. Él experimentó todo esto. Hermanos, pero en medio del sufrimiento Dios puede dar una paz que transciende el entendimiento humano. Yo recuerdo cuando mi hija Stephanie tuvo el accidente. Una persona me dijo, pero yo te veo muy en paz, no estás preocupado. Mis hermanos, debemos mostrar que nosotros dependemos, no importa las circunstancias, no importa el problema, que dependemos nosotros de Dios, y Dios es quien nos da esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, que el ser humano, el que está sin Cristo, no puede entender. Y ellos se preguntan, ¿cómo es que Él puede estar en paz? ¿Cómo es que Él puede estar tan tranquilo, sabiendo que su hija o algún familiar está en el hospital, malherido, sufriendo alguna enfermedad? ¿Cómo es que Él tiene esta paz? Yo quiero experimentar esa paz. Eso que dice ahí el apóstol Pablo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. A veces tú y yo no podemos entender cómo es que tenemos una paz, que no nos afanamos. Mis hermanos, si estuviéramos en Cristo ya nos hubiéramos vuelto locos.
con tantas cosas que hemos pasado, cuando hubiéramos turbados de aquí para allá, buscando ayuda, consejo del hombre, tenemos al mejor consejero, es quien, el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo os enviaré otro consolador. ¿Cómo es que dice Isaías? ¿Cómo es que llama al Espíritu Santo en Isaías? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, Elimelech ciertamente dudó de la providencia de Dios. Él no miró a Dios, él miró solamente el problema. Se preocupó y huyó a Moab. Tú y yo, mi hermano, no nos enfoquemos en el problema. Miremos a Cristo. Vayamos ante nuestro Padre Celestial mediante Cristo para pedirle su guianza. Y si nos falta confianza, que Él nos la dé para confiar día con día más en Él. Mis hermanos, cuidémonos de que los de afuera no nos miren afanosos, preocupados, turbados, que ellos puedan ver a Cristo reflejando en nosotros. No importa las circunstancias, no importa el dolor. Sí, somos seres humanos, pero mis hermanos, no queremos que la gente nos vea y digan, y según es cristiano y tiene a su Dios, ¿dónde está su Dios? Quizás su Dios no es un Dios que le trae paz, quizás es solamente un Dios falso. Mis hermanos, nuestro Padre Celestial es el Dios que ha creado todo esto, lo que podemos ver. El universo, las estrellas, el mar, lo que está en la tierra, debajo de la tierra. Tenemos al mejor Padre, que nos cuida, que nos guarda, que provee para nuestras necesidades, que nos ha dado a Cristo, que es mucho más que cualquier posesión terrenal que podamos tener en esta vida. Cristo. Así que, mis hermanos, no dudemos de la providencia de Dios. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias.